El Señor me los bendiga y me los guarde a todos. Con ustedes, Nancy Alfaro, con Whip of Wisdom Ministries, y estamos en las afueras de Atlanta, Georgia. Y les traigo un mensaje en el día de hoy que se llama El miedo a perder. El miedo a perder. Ahora, este domingo pasado experimenté una opresión que podía sentir físicamente. Mi mente de repente se sentía confundida, cargada, mi corazón estaba arrugadito y había una sensación de temor que tenía tiempo que no experimentaba. La última vez que me pasó algo similar fue hace un par de años atrás y hice un estudio completo en cuanto a lo que era el miedo. Eh, y se, eh, pero lo que me pasó el día domingo justo me pasó antes de prepararme para ir a la iglesia. Cuando llego a la iglesia, comencé a orar a Dios porque me sentí y sentía esa carga y comencé a adorar a Dios y pidiéndole a Dios que me diera dirección de que por qué me estaba sintiendo de esa manera, entendí que lo que estaba sintiendo era producto de lo que estaba experimentando toda la semana a mi alrededor. Esta semana ha sido una semana bastante difícil para mí, ya el Señor me lo había advertido, ustedes yo les he comentado que en el nivel laboral eh, ha habido muchas personas que han sido despedidas de sus trabajos, personas muy cercanas a mí, personas en mi equipo, y al estar tan cerca a las finanzas de la empresa, he estado al tanto de situaciones que han afectado al personal y esto comenzó a ser una carga sobre mi espíritu. Ya el Señor nos ha estado advirtiendo, ¿verdad? Que tuviésemos cuidado con las emociones. Ya el Señor nos había hablado de los terremotos, de las réplicas, de estar en su presencia. La semana pasada nos habló de los deseos del corazón, de alinear los deseos del corazón con los de Él. Y el Señor me recordó una vez más que no podía llevar estas cargas con mis emociones y que debía permanecer en su presencia. Creo que todas estas situaciones comenzaron a hacer ruido en mi mente y mi corazón y me llevaron a ese punto de, por un instante, por un tiempo de oscuridad, de sentir esa carga y siento, mis amados, que quizás porque yo he entendido que cuando el Señor me da mensajes, a veces el Señor me permite sentir lo que es la carga del pueblo de Dios, lo que es la carga que puedas estar tú experimentando, y me lo hace sentir no para causarme daño, sino para identificarme con lo que el pueblo de Dios está viviendo, para que cuando yo te lo pueda explicar a ti, pueda sentirlo y pueda realmente expresar lo que Dios quiere expresarte en esta noche y lo que Dios quiere enviar a su pueblo. El Señor ese día domingo tuve un encuentro muy real con el Señor. El Señor me susurró al oído y me dijo, el enemigo sigue utilizando sus mismas artimañas para hacer a mi pueblo caer. Mi pueblo tiene miedo a perder. Y de ahí el mensaje de esta noche. Me dijo, tienen miedo a perder su trabajo, a perder sus negocios, a perder su salud, a perder su matrimonio, a perder su estatus, a perder el tiempo, a perder a sus hijos, a perder la habilidad de hacer las cosas que le gustan. El enemigo sigue mostrándoles fantasmas donde yo he dado promesas. Mis amados, no temas a perder nada, porque y el Señor me dijo estas palabras y a mí me lo decía en ese momento, no temas a perder nada, porque soy yo el que lo da todo. Mientras estaba en la iglesia, yo comencé a llorar en la presencia del Señor porque fue como que el Señor enseguida identificó qué era lo que yo estaba sintiendo y justo en el fondo estaba sonando una canción y ustedes la han escuchado, que es esta que dice, por quién eres tú, te doy la gloria, por quién eres tú, te doy honor,
por quién eres tú. Hoy levantaré mi voz y te adoraré por quién eres tú. ¿Se acuerdan de esa canción? Después dice que Jehová Jireh, que es el que provee, Jehová Nisi, el que pelea por mí, y comienza a dar todos los nombres de Dios. En ese momento, o sea, mi atmósfera entera cambió porque mis ojos fueron abiertos, mi entendimiento enseguida se alineó con el de Dios y enseguida me dijo, ¿habrá algo imposible para Dios, Nancy? No es por lo que puedas perder, sino por quien yo soy. Eso es suficiente. Mis amados, en ese momento comencé a alabar a Dios, comencé a exaltarlo a Él, porque dije, Nancy, ¿realmente de qué temes? Todo esto que estaba ocurriendo con el trabajo, comenzó a entrar un miedo. Hoy vas a perder tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar tus cuentas? ¿Cómo vas? Y eso me comenzó a aturdir, pero en el momento que entro en la presencia de Dios, que busco la dirección de Dios, que hago exactamente lo que Dios nos dijo que hiciéramos, que en el momento del terremoto, en el momento de la réplica, en el momento que sientes que tus emociones están en flor de piel, corre a la presencia de Dios. Y el Señor en un instante me cambió de atmósfera, en un instante transformó donde mi mente estaba, donde mi corazón estaba yendo, alineó en un segundo, alineó sus deseos con mis deseos, porque ya no es preocuparme. Mira, si me quedo sin trabajo, yo sé que el Señor ya tiene provisión. Por eso el Señor me decía, no temas a perder nada, porque yo soy el que te lo he dado todo. Entonces, ¿realmente puedes perder cuando tienes al Señor de tu lado? ¿Realmente habrá algo que puedas perder, que el Señor ya no te ha dado la provisión, que ya no ha dado la promesa para satisfacer tu necesidad? ¿Podrás perder algo que el Señor no pueda otra vez reemplazar y darte? Mis amados, tenemos que asegurarnos de no dejarnos llevar por el miedo a perder algo. El Señor constantemente nos recuerda de no temer, y el temor es lo contrario, escúchame bien, a la fe. En el momento que nos estamos dejando llevar por el miedo, por el temor a perder, hemos volteado y hemos cambiado el miedo, hemos cambiado la fe por el miedo. Así que, mis amados, en el momento que comiences a sentir ese temor, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo le voy a hacer con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? En ese momento tienes que darte cuenta que la fe está disminuyendo. Y la fe está disminuyendo porque en algún momento en tu mente dejaste de creer, dejaste de escuchar a Dios, dejaste de buscar la promesa de Dios. Y puede pasar en un instante. En un instante el enemigo te abre los oídos físicos y tú comienzas a oír todo lo que está alrededor, todo lo que está pasando, todo. Y fue lo que me pasó con mi trabajo. Estoy escuchando que la gente se va, que tanta gente no le han pagado, que todo lo que está pasando, y enseguida mi corazón se atribuló. Y no estoy diciendo que como hijos de Dios no nos pase, porque nos va a pasar, pero lo importante es de no quedarnos allí, sino de correr a la presencia del Padre, correr a su trono, estar delante de la presencia de Él para cambiar nuestra atmósfera. En el momento que tenemos miedo, ya no hemos dejado que Dios se siente en el trono de nuestro corazón, sino que hemos hecho que el miedo se siente allí, que las mentiras de Satanás se sienten allí. Porque el miedo, ¿sabes lo que hace? El miedo te debilita y el miedo te paraliza. Ahora vamos a ver varias escrituras que yo sé que ya las conoces, pero las vamos a repasar en esta noche. La primera, Isaías 41:10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y tú ves aquí, ¿verdad? Y es la mano de un niño, porque sabes que el niño depende del padre. El niño depende completamente de sus padres para ellos poder sobrevivir. Y nosotros tenemos que aprender a ser como niños y depender completamente de nuestro Padre Celestial. Fíjate que desde dice,
No tengas miedo, pues yo estoy contigo. ¿Te acuerdas de la canción que decía, por quién eres tú? ¿Verdad? Yo te doy la gloria. ¿Y qué es lo que le dice? Yo soy tu Dios. Él te recuerda y te dice, yo soy tu Dios, no temas. No temas porque estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar la salida. Yo te voy a sostener. Así que mi amado, a cualquiera que sea ese miedo que ha venido a tu vida, eso que te está diciendo, vas a perder esto, aquello, yo quiero que ahora te digas a ti mismo, no tengas miedo, Nancy, pues Dios está conmigo. No temas porque Él es mi Dios. Él me va a dar las fuerzas, Él me ayuda, Él me sostiene con su mano victoriosa, porque no es cualquier mano, es la mano de un Dios victorioso, amén, es la mano que te lleva a la victoria. Lo segundo que quiero decirte es que el miedo no deja que veas con claridad. Dios promete su vara y su bastón, así como la oveja sigue el sonido de la vara del buen pastor, así nosotros debemos seguirlo a Él. Leamos lo que dice el Salmo 23:4. Dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Una vez más, el Señor nos recuerda, yo estoy contigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. ¿Sabías tú que cuando una oveja se asusta, se descontrola completamente? Una de las cosas que hace el pastor es que lleva la vara muchas veces las rescata de cuando se salen del camino, ¿verdad? La vara es como ese bastón, lleva el bastón y lleva la vara, pero con el bastón jala a la oveja para que entre otra vez a ese redil, para que entre otra vez en el sendero, ¿ok? Pero con la vara, él va haciendo un ruido, de modo que si está oscuro, y la oveja no puede ver bien, simplemente sigue el sonido de esa vara. Y ese sonido produce paz en esa oveja y todo lo que tiene que hacer la oveja es seguir el sonido del pastor. Por eso dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque la oveja está pendiente de lo que el pastor hace. Entonces, cuando vemos este Salmo 23:4, ahora en este contexto, ¿verdad? El salmista decía, aunque pase por el más oscuro de los valles, ¿sabes qué? Aunque llegues a perder eso que tanto miedo le tienes, aunque pierdas el trabajo, pierdas la salud, pierdas el esposo, aunque pierdas, ¿ok? Él te dice, no, no temas, no temas al peligro, no temas a que te quiten, no temas a lo que pueda haber en la oscuridad que no puedes ver. Dice, porque el Señor está contigo y Él lleva la vara y el bastón que te van a inspirar confianza. Porque cuando tú no puedes ver, cuando no tienes claridad, cuando tú dices, Dios mío, yo no sé, yo ahorita, hasta ahora, yo no sé qué pueda pasar con mi trabajo, ¿verdad? Y hay cierta oscuridad porque no sé qué es lo que va a haber más adelante, pero yo sí sé quién lleva mi futuro. Yo sí sé quién es el que va con la varita, ¿verdad? Que me está diciendo Nancy, continúa, sigue adelante, tú y yo estoy contigo, no temas, ¿me entiendes? Entonces es importante de tener estos oídos prestando atención a la voz y a la dirección del Padre, porque en cualquier momento, como una oveja, nos podemos distraer, el peligro nos asusta y queremos correr. Como les decía, en el medio del terremoto tú quieres correr, pero tienes que correr al lugar de refugio. Ok, seguimos. El miedo te puede hacer titubear, incluso te puede hacer desconfiar de quién tú eres o de la habilidad que tienes, donde comienzas a dudar de tu destreza, de los frutos que Dios ha puesto en ti. Ahora, Josué 1:9 nos dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Tú te fijas en todos estos versos, cómo el Señor, cada vez que dice que tenemos miedo, también nos dice, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque cuando viene el miedo, ya te dije, cuando viene el miedo, nos alejamos de la fe. Cuando tiene el miedo, dejamos de confiar en Dios. Cuando viene el miedo, pensamos que Dios no está con nosotros. Y por eso el Señor confirma, ya viste en el libro de Isaías, en los Salmos, en Josué, cómo el Señor constantemente te dice, mira,
Cuando tú te sientas titubear, cuando tú te sientas que no tienes valor de hacer las cosas, yo voy a hacer que tú tengas valor y que tú tengas firmeza. Aunque lo que estés pasando te haga sentir débil, aunque lo que estés pasando te haga sentir temor o desconfianza, pero te dice no tengas miedo porque yo voy a estar allí, porque yo estoy ahí, donde tú vayas, ahí voy a estar yo. Entonces confía en eso. Número 4 es que el primer paso al sentir ese miedo es correr a Dios. Eso ya te lo expliqué antes, pero tú debes llenarte de fe otra vez. ¿Qué tengo que hacer yo, verdad? Porque cuando viene el miedo es porque me desconecté de la fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer para volver a sentir esa fe? Y dice el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, es correr a Dios, buscar esa confianza de parte de Dios. Por eso, para mí fui a la iglesia, porque en la iglesia sabemos que nos vamos a conectar con Dios, que vamos a tener palabra de Dios. Entonces, corre al lugar donde sepas que vas a escuchar de Dios. Si tienes que correr a tu lugar íntimo, a tu closet de oración, a tu cuarto de guerra, corre a ese lugar, al lugar donde puedas conseguirte con Dios, donde puedas abrir la palabra de Dios, donde puedas escuchar la voz de Dios. Así que si hay miedo, corre a la confianza del Señor. Ahora, más versículos para respaldar lo que te estoy diciendo. El Señor está contigo y conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Estas fueron las palabras que el Señor susurró a mi oído. Nancy, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te puede hacer un simple mortal? ¿Qué te puede pasar en esta vida que yo no sepa? Y esa lo vemos en el Salmo 118:6. ¿Qué puede ser tan grande, que puede ser más grande que el milagro que Dios tiene para ti? Porque el miedo lo que te dice es, te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin dinero, te va a dejar el esposo, los hijos te salen volteados, no vas a poder hacer lo que te gusta, ¿verdad? Eso es el enemigo diciéndote esas cosas. Pero Dios te dice, amada, amado, no tengas miedo, porque nada de eso va a ser más que yo. Y Dios te cuida, Dios te protege, Dios está en tu caminar. Ahora, Primera de Pedro 5:7, y ya estoy por terminar, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta palabra depositar, yo pienso como cuando vas en el banco. Si tú tienes dinero, vas al banco, depositaste, quiere decir que si lo depositaste, no lo tienes en tu mano, lo dejaste allí. Amén. A veces nosotros tenemos dificultad, que estamos ansiosos, vamos al trono de oración, oramos al Señor, le pedimos a Dios, salimos de ahí y nos trajimos otra vez la ansiedad. Él te dice, no, deposítala en Dios, suéltala, déjala en Dios, porque Él cuida de ustedes. Él tiene cuidado de ti. Así que allí es que tienes que poner tu confianza de saber que Dios está en completo control. Lo último que quiero decirte es que el miedo te dice que a nadie le importas, el miedo te dice va a producir rechazo, pero Dios te dice que eres muy valioso y que en Él estás seguro. Todas estas palabras, mis amados, el Señor las sigue repitiendo todas estas semanas. Mira lo que dice Mateo 10:29-31. Dice, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo que permita el Padre. Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Tú crees, mis amados, que a ti lo que te está pasando, la situación por la que tú estás pasando en este momento, ¿tú crees que Dios el Padre no sabe de eso? Si Él sabe cuántos cabellos tenemos, yo ni siquiera sé cuántos cabellos tengo. Y dice en la palabra, te lo acabo de leer, que Él sabe aún hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. ¿Tú crees que Él no sabe por lo que tú estás pasando? ¿Tú crees que el Señor, el Padre, mira a Jesús y le dice, oye, ¿te enteraste lo que le pasó a Nancy Alfaro? En su trabajo están montando un gentío. ¿Y qué pasará con ella?
No, ya el Señor sabía eso. Ya el Señor sabía que había un plan. Ya el Señor sabía y más dijo, Padre Santo, ¿te acuerdas cuando morí por ella en la cruz? Ya tenemos provisión para todo eso. Porque Dios llevó nuestra pobreza, nuestra enfermedad, Él llevó todas nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras ansiedades. Él llevó el problema por el que tú estás pasando ahorita, Él lo pagó en la cruz por ti. Incluso bajó al infierno y le dijo a Satanás, le quitó las llaves y le dijo, no, yo se le entrego otra vez a mis hijos, les entrego la autoridad, porque tú, Satanás, no tienes autoridad sobre ellos. Entonces, si podemos confiar que Dios tiene cuidado de simples pajaritos, no va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Quiero que pienses y reflexiones en eso, que tú te digas al problema que tú estás pensando, mi Dios ya sabe, esto no es sorpresa para Dios, ya Él conoce mi necesidad. Cierro con esto. Lo vemos en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 3, dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré mi confianza. Aquí está el salmista diciendo, mira, aunque estén mis enemigos tocándome a la puerta y fastidiándome, aunque todas las armas se hayan levantado en mi contra, aun aunque estalle la guerra, aunque lo vea con mis ojos, aunque todo esto, lo que más le tengo miedo ocurra, él dice, yo mantendré mi confianza. Y qué bonito, ¿verdad? Poder decir eso con seguridad, de saber, mira, podré estar pasando por enfermedad, podré estar pasando por problemas económicos, problemas en mi hogar, problemas de salud, problemas en el trabajo, pero yo voy a mantener mi confianza en Dios. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Él. Y por quien Él es, yo estaré confiada. No por lo que me está pasando, sino por quien Él es. Y sabemos que Dios es fiel, que Dios nunca se equivoca, que la bondad de Dios nos persigue, que Él es bueno, siempre bueno. Así que mis amados, yo te invito en esta noche que pierdas el miedo. Pierde el miedo que te está persiguiendo. No le des al miedo, no lo alimentes más. El miedo, mientras más lo alimentas, más fuerte se pone. Tú tienes que hacer que el miedo se muera de hambre. ¿Y sabes cómo haces eso? Diciendo las promesas de Dios sobre tu vida, diciéndole, miedo, tú no tienes autoridad aquí porque yo soy mujer de fe, porque yo soy hombre de fe, porque yo sé lo que mi padre ha dicho de mí, porque yo sé que mi padre tiene la provisión, porque yo sé que mi padre ya me ha sanado. Tú tienes que comenzar a confiar y a creer con todo tu corazón de porque quién es Dios, tú estás en sus manos y Él está contigo. Así que mis amados, no pierdas la fe. Sigue adelante, no tengas miedo a lo que puedas perder, no dejes que esos fantasmas te sigan hablando y diciendo que tú no puedes. Adelante, mis guerreros, pónganse al pie de guerra, ajustense las botas, ajustense los cinturones, pónganse el casco de la fe. Les recuerdo lo que pasó. El Señor me acaba de recordar esto. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, hay una historia donde Elías termina en una cueva. Y cuando Elías termina en esa cueva, el Señor le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Elías estaba muerto de temor, muerto de miedo, porque lo que había pasado era que los israelitas habían roto el pacto que tenían con Dios. Y Elías, asustado y con miedo, se escondió en una cueva. Y entonces él dice, entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte, desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave y cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. ¿Por qué te traigo esto? Te lo recuerdo. Porque el miedo lo que hace es que nosotros huyamos. Pero cuando
en esa voz apacible de Dios. ¿Qué pasó? Elías de repente escuchó la voz de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Agarró el manto y se cubrió la cabeza. Esa cabeza que se cubre, ese cubrir, representa la unción de Dios. ¿No nos dice la palabra del Señor que tomemos el casco de la salvación? ¿Por qué nos dice que pongamos un casco en la cabeza? Por los pensamientos, por aquello que todo el tiempo nos desvía. Los pensamientos son los que nos llenan de miedo. Y al Elías enrollarse, ¿verdad? La cabeza, estaba diciendo, yo ahora me voy a cubrir con la presencia del Señor. Y fue lo que hizo Elías. Y él tuvo una conversación con Dios allí. Y Dios lo sacó de la cueva y Dios le dio instrucción. Mis amados, Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces tú en esta cueva? Yo no te mandé a que te encuevaras. Yo no te mandé a que salieras corriendo. ¿Cómo tú llegaste aquí? Y el Señor te dice hoy, yo no te mandé a que le tuvieras miedo a lo que vas a perder. Yo no te mandé a que tuvieses miedo, temor y que estés allí como una persona que no tiene un padre que te protege. Yo no quiero que estés allí temeroso cuando yo soy el que estoy contigo. Yo no quiero que estés ahí creyendo a las mentiras de Satanás cuando yo soy el que te he prometido sacarte. Así que, mi amado, sal de la cueva, haz como Elías, cúbrete la cabeza con la palabra del Señor, cubre tus pensamientos, renueva tu mente y ponte a andar. Ve y marcha, porque nosotros tenemos que estar en la lucha, en la pelea, no escondido, ¿ok? Al enemigo se le va de frente, al miedo se le confronta de frente con las promesas de Dios y con la fe. Así que, mis amados, adelante, no se me queden tristes, deprimidos, ansiosos, dejen todo eso en el trono del Señor. Te invito, mis amados, a que tú compartas este mensaje. Para compartir es muy fácil. Tú vas a YouTube o vas a Facebook o vas al Instagram y buscas a Whip of Wisdom. En Whip of Wisdom tenemos el canal de YouTube que se llama 30 Minutes with God. Tienes todos los mensajes en inglés y en español. Tenemos más de 200 enseñanzas. Ve y comparte con otras personas estos mensajes. Facebook, Instagram, danos el like, comparte con otras personas. Esta es la manera como nosotros podemos ayudar que los mensajes sigan saliendo al pueblo de Dios, que podamos seguir todos unidos peleando la buena batalla de la fe y no dejando que el enemigo nos siga diciendo mentiras. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene. Sean todos bendecidos.